Mis queridos amigos, como siempre, con el gusto de saludarlos, espero que me vayan siguiendo en toda esta transmisión de este gran diplomado de impuestos sobre la renta, que tenemos también preparado para ustedes otro tipo de diplomados. Me han indicado el corporativo de que vamos a sacar un diplomado de IVA, un diplomado en lavado de dinero. Entonces van a ver cosas bonitas y sin olvidar que el día 8 de septiembre del presente año, pues no hay que olvidar que la autoridad va a hacer lo propio y va a mandar la propuesta de paquete económico para el año 2023. Entonces yo creo que va a seguir la misma línea, mayor fiscalización, se va a incrementar la recaudación, van a poner algunos otros candados, como lo han hecho en los últimos años. Entonces espero que no haya sorpresas, aparte de las que ya más o menos nos imaginamos. Y bueno, pues sean bienvenidos a esta tercera sesión de este diplomado, donde ya entramos desde la sesión anterior, en la parte final, ya a lo que es la esencia de la ley del impuesto sobre la renta. Ya platicamos, entre otros artículos, el artículo 9 de la ley de impuesto a la renta, donde se determina la fórmula del resultado fiscal. Hacíamos alguna referencia de la PTU pagada, de las pérdidas fiscales, hacíamos un breve comparativo entre la base para PTU y la base de impuestos sobre la renta, algunas semejanzas, algunas diferencias. Terminamos la sesión anterior en las obligaciones de las personas morales extraídas del artículo 76 de renta. Mencionamos también, para aquellos que no estuvieron todo el tiempo con nosotros, de que estas mismas obligaciones también aplican para el régimen simplificado de confianza a personas morales, aun y cuando tienen algunas ventajas. Por ejemplo, citaba que estos contribuyentes deducen la adquisición de mercancías, deducen la deducción de inversiones con unas tasas preferenciales y desde luego tributan en base a flujo de efectivo. Y otra diferencia entre una persona moral, que la persona moral tributa en base al ingreso devengado. ¿De acuerdo? Hacíamos algunas reflexiones de las peculiaridades de los anticipos de clientes, donde, a decir de la autoridad de vía regla miscelánea, que ya le hemos citado en varias ocasiones, se acumula el ingreso, pero no se tiene el costo, y bueno, con las aristas correspondientes. Bueno, pues nada más retomando, mis amigos, el tema de las obligaciones de los contribuyentes. Ahorita retomo algunas ideas que nos quedamos en eso la sesión anterior. Por cuestión de los tiempos, simplemente retomo la idea que creo que es importante aclararla. Nos quedamos en la sesión anterior de que hoy algún préstamo en efectivo, alguna aportación de capital o aportaciones para futuros aumentos de capital que sea en efectivo arriba de 600,000 pesos, se debe de presentar una declaración informativa al SAT para que la autoridad sepa quién y sobre qué monto está haciendo la aportación o el préstamo en efectivo. Y es importante la aclaración porque si no se hace la declaración informativa que acabo de mencionar, en los términos del artículo 18 de la ley de renta, que ya vamos a platicar un poquito más adelante, se desprende que el hecho de no presentar la declaración informativa aquí citada, ese dinero que entra a la empresa deja de ser préstamo o deja de ser capital o deja de ser aportación para futuros aumentos de capital y se va a considerar como un ingreso acumulable para la persona moral. Por eso le citaba al cierre de la sesión anterior que, de ser posible, el socio, respecto a los movimientos que hace a la empresa o la empresa que hace al socio, pues se haga todo de manera bancarizada para no caer en estos supuestos por demás riesgosos, ¿de acuerdo? Y bueno, la última obligación de esta lámina, que faltan algunas otras, es que cuando una persona moral, en particular, miembros de sociedades civiles, que son los asociados, y miembros de sociedades cooperativas de producción, que en los términos del artículo 94, fracción segunda de la ley del impuesto a la renta, se les paga bajo la figura de asimilables a salarios,
donde básicamente se le aplica al total de ingresos que se le paga de manera mensual la tarifa del artículo 96 y lo que resulte es el impuesto sobre la renta a retener. Ahora, lo menciono porque aquí en el artículo 76 que estamos citando, me dice que la persona moral tiene la obligación de emitir el CFDI correspondiente y desde luego ese CFDI correspondiente pues está dentro de lo que es el capítulo de lo que es a ingresos asimilables a salarios, por lo tanto se tendrá que timbrar como nómina, aunque no es una nómina como tal, que quede claro, ¿de acuerdo? Bien, siguiendo con la lámina anterior vienen otras obligaciones que debemos de considerar. En este caso me dice que aquellos contribuyentes que se encuentren obligados o que en su caso decidan ejercer la opción de dictaminar sus estados financieros, estos contribuyentes tienen la obligación, y ya lo refería en alguna situación particular, que deben de presentar un reporte sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y ese cumplimiento de sus obligaciones fiscales se va a reflejar en un acta de asamblea ordinaria que debe de hacer la persona moral. ¿Qué es esto para que lo ubiquen? Es una reforma fiscal 2022 y viene de manera muy puntual en la fracción 19 del artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta que estamos analizando. Y para concluir las obligaciones, les comparto la última, que dice otra declaración informativa a propósito de las operaciones que tienen con residentes en el extranjero, que ya veníamos una anterior, de acuerdo a la sesión anterior, donde tenemos que informarle a la autoridad cualquier movimiento accionario a título de enajenación de acciones que tengan las personas que son socios y que decidan enajenar sus acciones. Entonces, ahí está otra declaración informativa que debemos de manifestar ante la autoridad fiscal para dar cumplimiento preciso a este tipo de movimientos que tu empresa puede o no llevar a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están las obligaciones de las personas morales título 2 en materia muy particular de impuestos sobre la renta. Bueno, sin cambiar de tema, porque finalmente todo sigue la misma mecánica, estamos en el mismo concepto de impuestos sobre la renta título 2, personas morales. Aquí simplemente retomando el artículo 9 que ya platicamos de renta, donde citamos que comparando el famoso binomio que hemos dicho, ingresos acumulables versus deducciones autorizadas, y decíamos que si los ingresos son menores a las deducciones, a diferencia de la utilidad fiscal, me va a dar una pérdida fiscal, ¿de acuerdo? Que quiero hacer una pequeña aclaración. No hay que perder de vista, que ya lo vamos a ver en casos prácticos, que al llegar a la utilidad fiscal o al llegar a la pérdida fiscal, debemos de partir del escenario de que puede haber, y espero no confundirlos, podemos tener una utilidad contable y una pérdida fiscal, o podemos tener una pérdida contable, ¿de acuerdo? Y una utilidad fiscal. O podemos tener pérdida contable y pérdida fiscal, o podemos tener utilidad contable y utilidad fiscal. Es decir, no necesariamente tiene que coincidir, de acuerdo, lo contable con lo fiscal. Por eso tú contador, tu contadora, estarás de acuerdo conmigo que debemos partir del resultado contable, que puede ser utilidad o pérdida, y hacer un papel de trabajo que conocemos perfectamente con el nombre de conciliación contable fiscal, donde la regla básica de ese papel de trabajo es que si partimos del resultado contable, le debo de sumar, ¿de acuerdo?, el ingreso fiscal que no está en mi contabilidad, es decir, ingresos acumulables no contables, ¿queda claro? Porque todo lo que se acumuló desde la contabilidad pues ya aparece en el resultado contable, entonces le debo de sumar lo que no viene en la contabilidad, pero que sí es un ingreso acumulable, ¿estamos de acuerdo? Bien, por otro lado, le tengo que restar las deducciones fiscales no contables.
¿Y por qué se restan? Porque al final del camino, por ejemplo, el ajuste anual por inflación deducible es una deducción fiscal, pero no aparece en tu estado de resultados, entonces tiene que restar, ¿de acuerdo? Pero a diferencia de esto, le tengo que sumar, obviamente quitándole el efecto contable, aquellas deducciones que se conocen como deducciones contables no fiscales. El ejemplo claro es las partidas que no reúnen requisitos fiscales, ¿de acuerdo? Y desde luego le tengo que sumar los conceptos que son ingresos contables no fiscales, ¿de acuerdo? Mejor dicho, para que quede claro, le tengo que restar esos ingresos contables no fiscales. ¿Y por qué restar? Porque al final del camino tú estarás de acuerdo conmigo que si hay un ingreso, por ejemplo, ganancia contable en la venta de un activo, finalmente es un ingreso contable. ¿Y por qué dije que se lo tengo que restar? Corrigiendo, porque si no lo restaría, estaría pagando impuesto sobre un ingreso contable que no tiene el matiz fiscal. Pero a diferencia de esto, cuando yo dije súmale los ingresos fiscales no contables, una partida que va de la mano con este concepto que acabo de mencionar, pudiera ser la ganancia acumulable por venta de activo fijo. Bueno, aunque ya lo veremos con casos prácticos, esa es precisamente la mecánica de la conciliación contable fiscal. ¿Y por qué saqué esto? Porque, repito, para llegar a la utilidad o pérdida fiscal, pues debo de elaborar mi conciliación contable fiscal, que la puedo hacer de dos maneras, a nivel reporte o simplemente partiendo, como ya lo explicaba, del resultado contable y sumándole o restándole las partidas que acabo de citar, que por cierto se llaman partidas en conciliación. ¿Queda claro? Bueno, dicho esto, cuando yo tengo un ingreso acumulable menor que las deducciones autorizadas, en los términos del artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, me da una pérdida fiscal, ¿de acuerdo? Y esa pérdida fiscal, ya lo mencionaba también, deben tener cuidado porque si se da a propósito de operaciones entre partes relacionadas, pues desde luego a todas luces es un esquema reportable y lo tienen que manifestar en esos términos a la autoridad fiscal, ¿de acuerdo? Porque una premisa para que tengan el dato, me dice, cuando yo tengo una pérdida fiscal y estoy a punto de terminar el periodo en el cual yo puedo amortizar esa pérdida fiscal, pues debo decirles, mis amigos, que ese periodo, la ley me establece que máximo 10 años, ¿de acuerdo? Para que yo pueda reconocer la amortización de la pérdida fiscal. Que ahí, por ejemplo, debo de citar que no tiene que ser necesariamente años consecutivos, ¿Por qué razón? Porque en el año 1, por ejemplo, puedo tener pérdida fiscal. En el año 2 puedo tener utilidad fiscal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Del año 1 la actualizo al año 2 y aplico lo que me corresponda. Pero en el año 3 puedo tener pérdida fiscal. Entonces, ahí ya llevo 2 años, pero en el segundo año no la puedo aplicar porque tengo pérdida fiscal. Entonces, necesariamente son 10 años de calendario donde sí se puede aplicar o no se puede aplicar, dependiendo desde luego el resultado que tú determines de las operaciones de tu empresa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces dicho esto, el artículo 57 simplemente para ir parafraseando lo que dice la ley con lo que yo estoy mencionando. Dice, la pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley. Ahora, quiero citar que ya llevo 3 ejemplos de ingresos diferentes. A título simplemente de recordatorio, ya veíamos ingresos atribuibles, ya veíamos ingresos nominales para efecto de pagos provisionales y ahorita estamos hablando ya de un ingreso acumulable. Entonces ya tengo 3 tipos de ingreso, de ahí la necesidad de hacer la conciliación como tú desees, vía reporte, que yo sugiero que sí. Ya imagínate, por ejemplo, una hoja de trabajo, una hoja de Excel, por un lado, y voy a sumar un concepto más. Vas a tener los ingresos contables sobre la filosofía que deben de estar devengados.
Los ingresos acumulables, base de impuestos sobre la renta. Hay muchos artículos que vienen relacionados. El artículo 15, 16, 17 y 18, por citar algunos, de renta. Y por otro lado, los ingresos nominales para efectos de pagos provisionales. Por otro lado, los ingresos atribuibles, básicamente en materia de residentes en el extranjero. Entonces, ya llevo 4 conceptos, para que vayan viendo la diversidad de ingresos a los cuales nos estamos enfrentando. Pero bueno, reitero. La pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley cuando el monto de estas últimas sea mayor que los ingresos. Es decir, las deducciones son mayores a los ingresos. El resultado obtenido se incrementará, que es donde ya deben de empezar a considerar estas aristas. Dice, el resultado obtenido, que es la pérdida, se incrementará en su caso con la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, amigos, llévense esta idea. El hecho que de entrada pueda tener una pérdida, y si en ese año, a su vez, que pudiera resultar un tanto absurdo, pero es correcta, a su vez tenga PTU pagada, porque no hay que olvidar que la PTU que pago en este año es del resultado del año anterior. Y en el resultado del año anterior tuve utilidad fiscal, tuve renta gravable, ¿de acuerdo? Pero en este año tengo pérdida, ¿queda claro? Entonces, la pérdida que tengo, y si pago PTU, esa PTU puede incrementar, y de hecho incrementa la pérdida fiscal. Así es que cuidado con este tipo de precisiones, ¿de acuerdo? Estoy citando el artículo 57, primer párrafo. Ahora, segunda oración, segundo párrafo dice: la pérdida ocurrida en un ejercicio fiscal podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarlo. Por eso, entonces ya les decía, ojalá que a partir de un año pueda tener pérdida fiscal y los próximos 10 años tenga utilidad fiscal. Entonces sería formidable, ¿verdad? Sería formidable, pero no es así. Es un año a lo mejor pérdida, el otro año utilidad, o pérdida, luego pérdida. Sin embargo, cuidado con esto, Cuando muchas empresas, que así lo pueden manejar, tienen pérdida un año, pérdida el segundo año, pérdida el tercer año, pérdida el cuarto año, yo nada más pregunto, ¿te recuerdas un poquito? Uno de los objetivos que persiguen los estados financieros, y de ahí la necesidad de asociar el costo y el gasto con el ingreso, porque ya les decía, puedo tener pérdida contable y pérdida fiscal, ¿de acuerdo? Yo nada más les diría a título de reflexión, si realmente tengo pérdida contable y pérdida fiscal, seguramente alguien está apalancando la operación de la empresa. Y ese alguien puede ser el socio vía préstamo, el socio vía aportaciones para futuros aumentos de capital, para inyectarle dinero a la empresa, el socio vía aportaciones de capital, puede ser un préstamo bancario, puede ser un préstamo, un crédito refaccionario, o puede ser inclusive apalancamiento a partir de los propios proveedores, o en su caso, ¿por qué no decirlo? Que también tuvimos un tema reciente en una charla entre amigos. ¿Por qué no decirlo? Apalancamiento a partir de operaciones celebradas entre empresas de factoraje financiero. ¿A qué voy con esto, señores? De que si yo no tengo rentabilidad, entonces pudiera cuestionarse la pérdida contable y la pérdida fiscal. Porque yo diría, desde mi punto de vista muy personal, que si realmente tú administras correctamente tu empresa y sigues la línea de asociar el costo y el gasto con el ingreso, en tu empresa no debiera de haber, como regla general, pérdida, para cumplir el objetivo real de los estados financieros, que es reflejar la rentabilidad de tu empresa. ¿Y qué rentabilidad? La capacidad de generar utilidades. ¿Queda claro? Sin embargo, en la época de pandemia, suena lógico, bajaste cortinas, bajaste ingresos, ¿de acuerdo? Seguías teniendo gastos fijos, renta, nómina, seguro social, Infonavit, impuestos locales, etcétera, etcétera. Ahora, ¿eso que sí pudo provocar? Pues una pérdida contable y fiscal, ¿sí me expliqué? Sin embargo, es importante hacer una proyección
de lo que es tus ventas, tus costos, tus gastos, tipo estados financieros pro forma, para efectos de que le evidencies a la autoridad que, si bien es cierto, 2019 o 2020, de acuerdo, o 2021 trabajaste con pérdida, pero obviamente tiene que haber un repunte, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor ese repunte se pudo haber dado en 2022 o 2023 o 2024, ¿sí me explicó? Pero la idea es tener una razón de negocios de todo esto. De lo contrario, se pudiera considerar muchos supuestos, y dentro de esos supuestos que a lo mejor estás manejando a modo, y por decirlo de alguna manera muy sensible, estás manejando a modo tus deducciones, tus costos, tus gastos. Es más, cuando yo mencioné ya en sesiones anteriores, la autoridad puede hacer una revisión electrónica. ¿Y qué les dije? Es revisar algún rubro, alguna partida, alguna cuenta, alguna subcuenta de manera particular. ¿Y por qué lo menciono, jóvenes? Porque regularmente algo que se hacía, me han platicado, algo que se hacía es manejar realmente el inventario, favoreciendo a la empresa. De tal manera que, por ejemplo, si salías con un inventario de 100, tú decías, no pongo el inventario de 100 porque no lo deduzco. Lo muevo mis cifras contables y fiscales y a lo mejor pongo un inventario de 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los 90 que sí los tienes en inventario, ¿de acuerdo?, van a afectar directamente el costo, considerando que para efectos contables y fiscales, como si lo hubieras vendido, que no se vendió, ¿de acuerdo? Y desde luego la idea es simular un resultado diferente al que realmente estás obteniendo. Y partiendo de ese ejemplo, pues la autoridad te puede revisar inventarios, te puede revisar costo de ventas, entre otras partidas. ¿Queda claro? Entonces, es delicado todo esto, como aquel ejemplo que yo puse también en la sesión anterior. Cuando tú vendes al público, a lo mejor vendes papelería o vendes refacciones o vendes computadora. Si vendes al público, dices, bueno, lo cobro en efectivo, no pasa nada. Bueno, cuidado, porque si lo cobras en efectivo y no pasa nada, pero lo facturas, ventas al público en general, ahí sí empata perfectamente. Sin embargo, ¿qué pasa? Si realmente las compras son con CFDI o las compras vienen de importación, entran a tu almacén aplicando el sistema de registro contable de inventarios perpetuos, en el momento que compras, entra al almacén, en el momento que vendes, sale de almacén. Por lo tanto, vas a tener un problema contable y fiscal cuando tú, por ejemplo, vendes al público en general, sale la mercancía del almacén, ¿de acuerdo?, pero no lo acumulas para efecto fiscal. Entonces tu almacén, respecto a tus compras, a tu costo, nunca te va a checar. ¿Queda claro? Es como decirle a alguien, o mejor dicho, cuando alguien me decía, en un ejemplo muy semejante, oye, contador, mira, yo vendo tablas de madera, ¿de acuerdo? Ya a lo mejor cortaditas, puliditas, con alguna medida en particular, etcétera, ya vendo tablas. Y dice, y muchos de mis clientes no me piden factura. Y al no pedirme factura, pues desde luego, pues a lo mejor yo la vendo ya sea a crédito o de contado o con tarjeta o en efectivo. Digo, está bien, pero si la vendes al público en general y no te facturan, pues lo que debes de hacer es hacer una factura global. Dice, no la hago. Dice, ¿y tú crees que tenga problemas con el fisco? Claro que vas a tener problemas con el fisco. ¿Por qué razón? Porque tu inventario nunca va a checar. Y es más, si tú consideras todas las compras dentro de tu costo, ¿de acuerdo?, y simulas el costo inflándolo, porque es lo que estás haciendo, inflándolo, porque al final del camino la mercancía sí salió, ¿me explico? Sí vendiste, sí enajenaste, entonces el costo va a ser muy parecido o inclusive mayor del precio de venta, y eso no se puede dar, sería un absurdo. ¿Sí queda claro? Y hay empresas, a lo mejor no sé la tuya, que por ejemplo quieren empatar prácticamente el costo con el ingreso. Yo he revisado empresas que dicen, es que mi costo es el 98.9% de mis ventas. Bueno, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. ¿Queda claro? Por ejemplo, yo pongo siempre de ejemplo un restaurante, porque me encanta, aparte de que me encanta hacer el análisis, pues me encanta el giro, me encanta la comida, me encanta comer, o sea, es padre, ¿no?
Por eso una de las características que yo siempre he dicho que por qué vivo en Puebla, porque realmente se come muy rico. Ahora, ¿por qué saco el restaurante? Porque salvo la mejor opinión de los restauranteros, que les mando saludos, de toda la República, porque al igual que se come rico en Puebla, se come rico en Oaxaca, o en México, o en Guadalajara, o en Monterrey, pero bueno, me recuerda un poquito ahí, hay unos cortecitos, pero bueno. ¿Por qué menciono esto el restaurante? Porque si realmente tú le pones costos a tu platillo, independientemente del precio de venta que tú lo vendas, independientemente, yo te podría decir, salvo tu mejor opinión, que tu costo oscilaría exagerado, entre un 40 y un 60%. Y ve que te doy una holgura del un 20%. Por lo tanto, el 40 o el 50% de entrada es una utilidad para ti. Entonces yo llego al restaurante y me dicen, oye, es que mi costo llega al 80, al 90. No, espérame. ¿Cómo crees? ¿Me explicó? ¿Cómo crees? Pues nada más saca el costo de todo lo que es la materia prima. Saca el costo de la mano de obra. Y saca el costo de los cargos indirectos. ¿De acuerdo? Que si la depreciación, que si la luz, que si lo que tú quieras. ¿Me explicó? Y entonces en ese costo en un restaurante, insisto, soy muy generoso. El costo está entre el 40 y el 60, no más, seguro. Y todo lo demás es utilidad. Por lo tanto, si tú elevas tu costo, puede ser una operación atípica que te puede observar la autoridad. Y esto es más, digamos, representativo cuando de un año respecto a otro no tiene la precaución y en un año reflejas un 70% de costo, luego el otro año un 80% de costo, luego en el otro año un 90% de costo, va a decir la autoridad, oye, espérame, si estás vendiendo lo mismo, no has incrementado obligaciones fiscales y entonces ¿por qué se mueve tan drásticamente tu costo? Yo consideraría que algo estás haciendo de forma incorrecta. Pero bueno, saco todo esto con el ánimo de que la utilidad contable o la utilidad fiscal no puede ser la misma, no debe de ser la misma. La pérdida contable y la pérdida fiscal tampoco tiene que ser la misma. Sin embargo, cuando tienes utilidades fiscales, puedes tener pérdidas contables. Por ejemplo, pero cuidado porque si tu pérdida contable ya se comió tu capital de trabajo, estás en una causal de disolución. Así es que ten mucho cuidado. Valga el ejemplo que yo puse en una balanza de comprobación cuando les decía, haciendo una crítica constructiva, ¿cómo es posible que tu capital fijo esté en rojo? Ya no tienes capital de trabajo. ¿Me explicó? Y ese es un principio elemental que cualquier contador lo debe de manejar. Es decir, el capital contable fijo, esa cuenta no se tiene que mover, punto. ¿De acuerdo? Pero bueno, ustedes sabrán. Entonces, volviendo con la pérdida. Decíamos, y ahí nos quedamos, dice, la pérdida se podrá disminuir de la utilidad fiscal de los próximos 10 ejercicios. Pasan 10 ejercicios, ¿de acuerdo? Tienen partes relacionadas, se quieren acabar, ya decía, es un esquema reportable. Y luego algo bien emblemático que viene en el tercer párrafo del artículo 57 dice, que es algo que debemos de repasar, ¿de acuerdo? Dice, cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal, ¿de acuerdo? No disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal, me dice, pudiendo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho de hacerlo en ejercicios posteriores hasta la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. Mis amigos, por lo tanto, esta es una precisión por demás importante, porque yo creo que también a partir de ahí las cosas no se están haciendo correctamente. Vamos a poner este ejemplo. Año 1 determinas pérdida fiscal. Año 2 determinas utilidad fiscal. ¿De acuerdo? Y por alguna razón, llámele pandemia, cambio de contador, enfermedad del contador, enfermedad del dueño, que tu auxiliar se equivocó, la razón que tú quieras, se olvidó en la declaración normal aplicar la pérdida que tenías derecho a disminuirla, a amortizarla. Entonces, ¿qué dice este párrafo?
ese párrafo, si tú tienes el derecho de aplicar una pérdida y no la aplicas, se pierde el derecho. Ahora, ¿dónde está el comentario siguiente o cómo se debe de entender ese comentario siguiente? Puede levantar la mano un contador y decirme, ay, ver, espérame, por la razón